Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Paola Trejo Toscano, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en el área de lo que es nutrición aplicada. Les voy a hablar ahorita de lo que es un poquito de mi proyecto de investigación, en donde yo hice mi servicio. Era un lugar muy pequeño, sin embargo, era un asilo de ancianos. Entonces había un poco de deficiencias, pero con esta plática espero que se minimicen, ¿sí? En este trabajo se hablará principalmente de la presentación de mi proyecto. Este proyecto tiene muchísimo que ver de lo que es cómo se debe de manejar los alimentos en un servicio de alimentos. Este tiene que ser de manera correcta. ¿Por qué? Porque si hay alguna bacteria, virus o se hace de una manera deficiente, lo que vamos a ocasionar es que los comensales o los pacientes, en este caso, coman y se enfermen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha higiene y sobre todo hay que estar conscientes de lo que se debe de hacer. Tenemos la importancia de la manipulación de los alimentos. Bueno, esta importancia, como ya se les había dicho, es grandísima, ya que cualquier detalle nos puede llegar a contaminar los alimentos. Por ejemplo, si nosotros estamos cocinando, que esto se hace mucho en casa, agarramos una tabla para picar todo, lo crudo, lo cocino, pues ya hacemos una contaminación cruzada, y lo cual nos puede enfermar del estómago. También otra cosa es que si nosotros vamos a calentar el alimento y no se hace de una manera uniforme, también nos puede provocar que se eche a perder y nos haga daño. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la cocina. Hasta tienen que haber técnicas especiales de descongelación. Tenemos que tener una temperatura para cocinar, etcétera, etcétera, para que los alimentos queden de una manera nutritiva con sus condiciones organolépticas adecuadas y sobre todo de una manera inocua. Esto quiere decir sin nada de bacterias. Es bien importante, yo el acervo bibliográfico lo tomé de donde yo creía o donde yo veía que eran de una fuente en la cual iba a decir las verdades, no nos iban a caer en mentiras. Ya saben que hay muchas fuentes que no son tan buenas, ¿verdad? Bueno, estas guías prácticas en el manejo de los alimentos se me hizo muy interesante, ya que viene de una manera resumida, de una manera muy bien. Yo se los recomiendo mucho. En esta agarré algunos puntos de lo que es la enfermedad de transmisión por alimentos y guía de las buenas prácticas que se deben de tomar. Entonces, también de la transmisión de lo que son las enfermedades, y se me hizo práctica, efectiva y realmente buena. Otro acervo bibliográfico, y está súper completo, en verdad que yo se lo recomiendo muchísimo, es el manual de capacitación para manipuladores de alimento. Viene súper explicado, súper detallado, y aquí me gustó el tema de lo que es la conservación de los alimentos, el tipo de contaminación de los alimentos, el almacenamiento, y la descongelación. Esto es súper importante. Nosotros a veces decimos, ay, no, pues vamos a meter donde caiga, ¿no? O no me importa. Yo aquí lo guardo, ¿por qué? Porque nuestro lugar donde vivimos es muy chiquito, etcétera. Entonces hay alimentos que con la humedad se echan a perder y tenemos que tener mucho cuidado en dónde vamos a guardar nuestros alimentos, dónde se van a conservar, de qué manera tenemos que descongelar los alimentos de manera adecuada. Muchas veces, no sé, sobra comida o compramos bisteces, los metemos al congelador y los sacamos al medio ambiente. No, pues lo ideal es meterlos al refrigerador en una noche antes. Entonces, este manualito nos va a decir, y yo también lo ocupé para realizar mi trabajo, mi proyecto de investigación, y se me hizo muy bueno. En verdad que si lo quieren utilizar, me hace excelente.
Bueno, ya sabemos que las normas oficiales mexicanas tienen muchísimas cosas de las cuales debemos de hacer, pero no para el beneficio de los comensales, cómo llevar un comedor, de qué manera lo tenemos que limpiar. Algo bien importante es que dentro del almacén de un lado van los alimentos y del otro lado va todo lo químico. ¿Esto qué quiere decir? Que con lo que vamos a trapear, a limpiar, etcétera. Y nosotros pues no lo tomamos tanto en cuenta, ¿verdad? Hay veces que en casita o dentro de casita lo revolvemos. Bueno, no es que lo revuelvas, pero sí pones, por ejemplo, el detergente abajo de la tarja, etcétera, donde no tiene que estar y no tiene que tener contacto, porque si no ya sería una contaminación química. Por eso es muy importante que siempre o traten de cocinar en cosas de acero inoxidable, desinfectar las cosas bien. A veces no se tienen las posibilidades pues de tener ciertos utensilios para cada tipo de alimento, pero en los comedores sí tiene que ser. Inclusive esto va de acuerdo a los colores, entonces es lo que nos habla Lana, cómo tenemos que llevar la manipulación de alimentos para que no se contamine y que sea lo mejor posible para el consumo humano. Tenemos el manual de conservación de alimentos. Este está muy bueno, tiene que ver con lo que es la gastronomía. Se me hizo muy importante porque nos habla de lo que son los alimentos de acuerdo también, por ejemplo, a los lípidos, a las grasas, a los carbohidratos. Bueno, nosotros como nutriólogos nos sirve mucho, pero también cómo se dividen los alimentos de acuerdo a la gama de alimentos y su clasificación y los objetivos de conservación de los alimentos. ¿Cuáles son los objetivos? Es que estos duren más y tengan las mismas características nutricionales, así como sus cosas organolépticas. Bueno, volviendo al siguiente bibliografía, tenemos alimentos sin riesgo. Esto es muy importante, ya que nos dice los colores en los cuales se tiene que realizar la producción. Por ejemplo, rojo, carnes rojas; verde, verduras; blanco ya es cuando se entrega el producto. Y también las divisiones que se deben de tener. Cuando nosotros vamos a cocinar algo, era lo que les comentaba, que a veces no tenemos todos los productos, pero sí tenemos la oportunidad de hacerlo de manera más inocua, que a la gente o a nuestros familiares no les cause ningún conflicto. Entonces es muy importante el saber cómo vamos a higienizar a los alimentos, qué tipo de higiene se van a tener, y también la higiene en el ambiente alimentario, que esto es muy importante, puesto que en el área de comedor pues es, yo creo que lo básico, porque los nutrientes son lo más importante que debe de tener, pero lo básico que se debe de tener dentro de cualquier lugar, hasta dentro de casita. Este proyecto yo lo quise hacer porque se me hizo muy importante, ya que muchas veces así estemos en casa, no sabemos los lineamientos de hacer o tener una higiene. Por ejemplo, sabemos que nos tenemos que lavar las manos después de ir al baño, etcétera, pero por lo general si cocinamos pues no tenemos el cuidado suficiente, ¿no? De lo que es agarrarnos el cabello o sonarnos la nariz, o si tenemos gripa, si tenemos tos. Todo esto tenemos que tomar en consideración, porque si tenemos gripita, si tenemos tosecita, pues lo mejor es no cocinar. Pero debemos de tomar muchísimas otras cosas en cuenta también, como es la limpieza, que tenemos que tener un delantal de plástico, bueno, dentro ya de un comedor industrial, unas botas especiales. Pero sí es importante que algunos de estos lineamientos los llevemos a cabo. Por mi parte es todo. Se despide de ustedes Paola Trejo Toscano, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les deseo un excelente día. Hasta luego.